Bueno, saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es David Urrea, apologista unicitario. En esta hora quiero hacer mención a un programa que hizo el señor Joaquín Urrutia, quien es un dinámico adopcionista, delegacionista, etc. Y aunque yo no soy trinitario, ¿cierto? Porque él aquí hace un reto a los trinitarios. Sin embargo, yo quiero dar un pequeño aporte en referencia al término griego esgéneto o egéneto. Resulta que los amigos trinitarios aquí presentes en pantalla, el señor Mike Latorre y el señor Luis Carlos Reyes, dieron por ahí hicieron como un programa, una conferencia referente al tema del logos. El señor Joaquín Urrutia ha hecho un programa, como es costumbre de él, ¿no? Tomando algunos apartes y diciendo algunas cosas que son verdad, pero también algo otras que obviamente son totalmente equivocadas. Aunque no soy erudito en griego, ¿cierto? Pero para esto voy a tomar al menos dos referentes en griego, eruditos, de verdad, como lo es Daniel Wallace y el otro personaje, bueno, ya lo estaré mostrando, lo que dicen referente a la palabra voz media de ponente, ¿sí? Allí al artículo. Entonces, vamos a oír algunas cosas que dice el señor Joaquín Urrutia, las cuales yo estoy también en total desacuerdo con Joaquín Urrutia, y obviamente yo entiendo que Joaquín Urrutia brinca a refutar lo que estos dos trinitarios dicen, porque obviamente están refutando el punto de vista del dinamismo, porque para el dinamismo sencillamente Jesús es un hombre solamente, ¿sí? Pero ya ustedes conocen la postura del señor Joaquín Urrutia. Cuando le conviene es un hombre aquí que tuvo principio en la tierra, pero cuando no les conviene es un hombre que viene del cielo. Bueno, es una locura total esa doctrina de los dinámicos. Sin embargo, vamos a oír lo que dice el señor Joaquín Urrutia para entrar en materia. Esto es doctrina sin tabú y hoy quiero refutar contundentemente la explicación del prólogo de Juan 1 que dieron Mike de la Torre y Luis Carlos Reyes, específicamente y gramaticalmente acerca de la voz media con el verbo ginome y gineto en Juan 1:14. Ya que quizás muchas personas por desconocimiento no se atreven a refutar y creen de que ellos están teniendo la razón en lo que están diciendo, pero yo les voy a demostrar con ejemplos gramaticales bíblicos de que ellos están totalmente errados. Y son 4 puntos. Ahora, veamos lo que explica un erudito del griego koine, este es Spiro Zodiates, hablando de este término egeneto, que aquí se traduce fue hecho, en el verso 14. Y ¿te acuerdas que el verbo fue hecho? Sí. Carne, ¿verdad? Okay. Watch this. Veamos una cosa. Nos dice este erudito del griego, Spiro Zodiates. Y quiero que usted ponga esto en la pantalla para que le dé la referencia, para que vean que aquí no estamos alegando así de la nada. Dice este erudito del lenguaje griego. La primera cosa que debemos notar en cuanto a la exégesis de esta frase, y aquel verbo fue hecho carne. Aquí egeneto no se halla en la voz pasiva, sino en la voz media. No está indicando que alguien de afuera a la fuerza ha moldeado al logos en forma humana. This is very important. El decir que alguien de afuera lo encarnó, no, está diciendo que él mismo se ha encarnado. Aquí nos pudimos dar cuenta que él dice que esto indica que alguien externo no lo encarnó, sino que él se encarnó. Realmente está tomando la voz media como una voz media indirecta, aunque la voz media que se encuentra en Juan 1:14 es voz media de ponente, y recuerden que el verbo que está allí es ginome. Ahora bien, la pregunta para Mike de la Torre y para
para Luis Carlos Reyes o cualquier trinitario. Si él mismo se encarnó y alguien de afuera no lo encarnó, porque ustedes creen en la encarnación, los monarquianos dinámicos no creemos en esa locura. Entonces, ¿cómo hacen en 1 Timoteo 3:16? 1 Juan 3:8, ya que en 1 Timoteo 3:16, ustedes los trinitarios hablan de la encarnación del Dios Hijo. ¿Cómo hacen si el verbo fanero se encuentra en voz pasiva? Lo que el erudito está diciendo es que en el griego bíblico existe un indicador de cómo... Bueno, lo primero que vamos a mostrar aquí es lo siguiente. Cuando hablamos de ginomai y etgéneto, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que nos define allí esto. Aquí tenemos, aquel verbo fue hecho carne, ¿sí o no? Aquel verbo se hizo, kai hologos sarg etgéneto, ¿sí? Aquí podemos ver que, por ejemplo, nos habla del Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3, ¿cierto? Y obviamente está hablando de Jesús, ¿cierto? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él. Está hablando de Jesús mismo, ¿cierto? Ahora, permítame, vamos a mover esto aquí para poder leer allí lo que quiero leer. Ahora, ginomai o ginomai dice, es prolongado en voz media de un verbo primario. Escuchen y vean. ¿Qué significa? Hacer que sea gen, erar y reflexivamente llegar a ser. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el verbo llegó a ser carne. No fue que otro ejecutó la acción, como dice el señor Joaquín Urrutia. No, es que el verbo mismo llegó a ser. Y eso lo vamos a mirar de acuerdo al griego. Mire, ¿qué significa? Mire cómo lo traduce. A mí se me hace raro cómo es que Joaquín Urrutia, cuando le conviene, usa estos interlineales, pero cuando no le conviene, no los usa. Aquí, señor Joaquín Urrutia, no dice y otro lo hizo. ¿Sí ve? Sino que llegó a ser. La palabra llegó a ser, ¿qué? Llegó a ser y habitó en tienda. ¿Se da cuenta? Llegó a ser, que está en un verbo auristo de ponente medio indicativo, tercera persona singular, sí. Pero vamos a mirar qué dicen los eruditos, los que saben. ¿Qué dicen los eruditos referente a esto? Vamos a ver. Vuelvo y repito, los que saben, no David Urrea, porque David Urrea sencillamente pues, es un estudiante también, al igual que muchos. Pero vamos a mirar qué dice aquí, por ejemplo, la gramática griega, la síntesis del Nuevo Testamento, según Daniel Wallace y el señor Daniel Stefan. ¿Sí? Vamos a mirar, cuando se habla de la voz media, hay que tener en cuenta que la voz media tiene varias conjugaciones, ¿cierto? Ahora, aquí hay algo bien interesante y es lo siguiente. Permítame, muevo aquí para poder leer porque no me deja leer bien. Dice, esta clase de voz tiene muchos usos, pero en general la voz media, ¿sí? La voz media, en la voz media, el sujeto realiza o experimenta la acción expresada. ¿Escuchó Joaquín Urrutia? La voz media realiza o experimenta la acción expresada. Entonces no es sencillamente solo lo que usted está diciendo, porque usted se encierra en que solamente realiza la acción. Nadie niega que sí, también significa realizar la acción, pero también experimenta la acción. ¿Se da cuenta? Aquí lo dice claramente. ¿Y quién lo dice? Bueno, un erudito del griego, vuelvo y repito, aquí, el señor Daniel Wallace, ¿sí? El señor Daniel Wallace y el señor Daniel Stefan. Eruditos de griego. Ellos saben un poquito más que nosotros, creo yo.
Entonces, claramente, esta gente viene hablando de lo que ellos saben, de lo que ellos han experimentado, lo que ellos han... Permítame a ver si lo puedo acercar un poquito, alejar un poquito más. Entonces, venía leyendo lo siguiente. La voz media muestra que la acción es realizada con una referencia especial al sujeto. La voz media se refiere de manera especial al sujeto, ¿cierto? El sujeto está actuando de algún modo en relación consigo mismo. ¿Se da cuenta? Así que cuando nosotros decimos que el verbo fue hecho carne o se hizo carne, pues sencillamente no estamos hablando de otro sujeto. Hablo como nosotros como unicitarios, no hablo de acuerdo a lo que dicen los trinitarios, pero nosotros como unicitarios sabemos que cuando se habla del verbo, se está hablando del mismo Dios, porque el verbo es Dios según el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. ¿Sí o no? El verbo es Dios. Y todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Como nos dice también, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. Bueno, ahora, dice aquí, la diferencia entre la voz activa y la voz media es de énfasis. La voz activa enfatiza la acción del verbo en tanto que la voz media enfatiza al actor sujeto del verbo. La voz media relaciona la acción más cerca del sujeto. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Voy a tratar de alejarlo un poco a ver si alcanza a coger abajo el... Dejémosla por ahí. Dejémosla por ahí. Dice, sencillamente dice aquí, el término medio no es el mejor término porque en el griego koiné hay usos de la voz media que no están literalmente en medio de las voces activa y pasiva. Solamente a la voz media directa tiene un sujeto que es a la vez agente y receptor. Escuche, Joaquín Urrutia, es agente y receptor. Entonces el problema para el señor Joaquín Urrutia se presenta en que Joaquín Urrutia solo presenta la voz media como receptor, pero aquí dice que es agente y receptor. No lo dice David Urrea, lo dice eruditos del griego. Yo quisiera ver los cartones del señor Joaquín Urrutia en erudición, ¿cierto? Ya que veo que critica a todas las personas. Y ahorita voy a mostrar unas mentirotas que lanzó Joaquín Urrutia aquí comparando las expresiones del griego con las expresiones del hebreo, cosa que es totalmente una locura. Ahora, tenemos aquí, por aquí, el receptor de la acción, el verbo. Este uso de la voz media estaba desapareciendo poco a poco en el griego, ¿sí? ¿En el griego qué? Koine. Ahora, la diferencia entre la voz activa y la voz media del mismo verbo es más léxica que gramática. A veces el cambio de significado tiene que ver con la transitividad, el verbo en voz activa, ¿sí? En transitivo, pero el verbo en voz media es intransitivo o con la causalidad en una voz verbo escaso y bueno, me disculpan que es que esta letra está muy pequeña y ya yo estoy algo corto de vista, la verdad. Y dice aquí, voy a leerlo allá más bien, que es que el verbo en un verbo es causativo y en la otra no causativo. Ok, entonces el problema de Joaquín Urrutia sencillamente se presenta por cuanto Joaquín Urrutia solo quiere presentar la voz media solamente como receptiva. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a mirar lo que dice aquí. Estos eruditos de griego, vuelvo y repito, no lo dice David Urrea. Según Daniel Wallace y Daniel Stefan dicen la voz media directa. Con la voz media directa, el sujeto actúa sobre sí mismo. ¿Sí?
Mire la clase de voz que hay referente, ¿sí? Donde él actúa sobre sí mismo, ¿cierto? Ahora vamos a seguir mirando aquí más abajito lo que es la voz de ponente, ¿sí? Media, voz de ponente defectiva, ¿cierto? Y aquí dice, la voz media de ponente se usa cuando un verbo en voz media no tiene forma activa, pero es que activo en significado. Joaquín Urrutia, esto no lo dice David Urrea. Váyase a los léxicos griegos, Daniel Wallace, Dani Simanti, Stefan, todos estos eruditos de griego, a ver qué te dicen. ¿Sí? Este es el uso en voz media más común en el Nuevo Testamento debido al uso de ciertos verbos. Así que sencillamente, todo esto, es lo que precisamente se está presentando en el Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 14. Dice, puede ser que haya formas activas de verbo en el Nuevo Testamento, aunque no aparezca formas activas en el Nuevo de tales verbos. El verbo, ¿qué dice ahí? El verbo, el géneto, ¿sí? No tiene forma activa en el Nuevo Testamento, pero fuera sí. Entonces, la forma media mantiene la fuerza de la voz media y no es deponente, ¿sí? No es deponente. Entonces, sencillamente, lo que nos está diciendo estos eruditos es que esta voz, aunque no aparece como activa, pero realmente es voz activa, ¿sí? Por eso, en algunas traducciones, si usted se da cuenta, ustedes lo pueden buscar, y no dice el verbo fue hecho, sino dice el verbo se hizo. Búsquenlo en varias traducciones. Yo por motivo de tiempo no lo voy a buscar, pero sí lo traducen algunas traducciones así. Ahora, encontramos aquí, hablando sobre el koiné, bueno, yo creo que, bueno, esto ya creo que voy a avanzarlo por motivo de tiempo para que no se me haga largo el... mira, aquí una vez más dice, si una interpretación exegética depende de averiguar si un verbo es deponente, forma de voz media, por significado activo, el estudiante avanzado puede buscar el verbo en dos léxicos más. Hay un léxico que da los usos para las palabras de los papiros periódicos koiné y nos cita aquí a Moulton y no sé qué, Milligan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los eruditos griegos, ahora mire lo que dice, lo que cita el señor Wallace y Stefan. ¿Qué dice? Mire, ginomai, ¿qué significa? Llegar a ser. No significa otro lo hizo. No. Llegar a ser. Llegar a tener. O sea, ¿quién está ejecutando la acción? Llegar a ser. ¿Quién está ejecutando la acción? Llegar a tener, producirse, realizarse, manifestarse, aparecer, suceder, ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estos señores eruditos griegos le dan una tremenda refutada al señor Joaquín Urrutia, ¿sí? Porque Joaquín Urrutia solo lo toma como una voz media de ponente y nada más, pero Joaquín Urrutia ignora el mar de significados que tiene esta conjunción gramatical. Obviamente dentro de la sintaxis griega hay un mar de interpretación porque es un idioma rico en significado al igual que el hebreo. Vamos a seguir oyendo. De cómo se debe entender un verbo. La voz pasiva te declara una acción que se cumplió a donde el sujeto no necesariamente tuvo participación, pero la voz media declara que el sujeto participa en la acción. Bueno, ahí lo que yo oigo que está diciendo este señor trinitario Mike Latorre, yo concuerdo con él. La verdad, eso es lo que está explicando los mismos eruditos de griego en referencia a lo que acabo de presentar. ¿Sí? Quiero dar un pequeño ejemplo para los hermanos.
Si tú dices, oh, él corta su grama semanalmente. Ok, eso es voz media, porque él está participando en la acción. En este ejemplo que él coloca, él corta su grama semanalmente, realmente no hay una voz media en este verbo, ya que los verbos que están en voz media son verbos totalmente intransitivos. Y en el ejemplo que él ha colocado, el verbo es totalmente transitivo. Vamos con ese pequeño dato perturbador. Ahora, si tú dices... ¿Cómo no va a haber una participación del verbo del cual participa el sujeto? Sí, precisamente eso es lo que acabo de presentar referente a lo que dice Daniel Wallace. ¿Sí? Dependiendo el caso. ¿Sí? Porque donde hay momentos donde el sujeto participa de la acción de manera, vamos a mirarlo nuevamente, vamos a devolverlo un poco, permítame, aquí, la voz media de ponente se usa cuando el verbo en voz media no tiene forma activa, pero es activo en significado, pero creo que es un poquito más arriba. Permítame. Creo que era por aquí. Mire, la voz media muestra, por aquí, el sujeto actúa con un interés personal. Permítame. Aquí, mire. Esta clase de voz media tiene muchos usos, pero en general, en la voz media, el sujeto realiza o experimenta la acción expresada por el verbo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí yo lo que veo es que el señor Mike Latorre lo que está explicando allí, a mí me parece que está de acuerdo a lo que explican los léxicos griegos. Y obviamente, yo no soy trinitario, vuelvo y repito, pero sí estoy de acuerdo en que el verbo, siendo Dios mismo, él ejecutó la acción porque es Dios mismo. No otro Dios, no, es el único Dios. El verbo fue hecho carne, o el verbo carne llegó a ser. O sea, experimentó la acción expresada. Vamos a seguir oyendo. Ahora, si tú dices, bueno, el vecino le corta la grama semanalmente. Eso es voz pasiva, porque el sujeto no participa en lo que está pasando. La voz pasiva indica que el sujeto es pasivo, sin participación. Pero la voz media, en la voz media, el sujeto participa en la acción. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo que está diciendo aquí el pastor trinitario es verdad. Ya, cuando se habla de la voz media de ponente, como acabamos de ver en el ejemplo, tiene participación el mismo agente. Pero en la voz pasiva es diferente. ¿Sí? Él dice, en la voz media el sujeto participa en la acción. Este participar no indica que el sujeto realiza la acción. Ejemplo, el primer hombre, Adán, tanto en Génesis, capítulo 2. Pónganle cuidado a lo que está mostrando Joaquín Urrutia aquí, porque esto quería yo mostrarlo en evidencia. Génesis 2.7, este señor Joaquín Urrutia viene a mostrarnos el géneto, ¿sí? Cuando en Génesis, capítulo 2, verso 7, no está ningún géneto, y vamos a mirarlo. Pero vamos a dejar que hable otro poquito. Y en 1 Corintios, capítulo 15, Génesis 2.7 y 1 Corintios 15.45, dice que el primer hombre, Adán, llegó a ser. Este es el mismo verbo, el gineto, ginome, que se encuentra en Juan 1.14, en voz media. Ojo con este pequeño dato perturbador. Aquí está el primer hombre cuando se dice que participa, pero no realizó la acción, porque el primer hombre llegó a ser, gineto, ginome, un alma viviente. ¿Acaso él participó
O sea, realizó. Cuando hablo de participar, yo sé que ustedes se enfocan en que realizó la acción. No, él no realizó la acción. Participó porque ya existía el hombre, pero no era aún un alma viviente o no era un ser viviente aún, hasta que le infunden el hálito, el aliento de vida, y llegó a ser. Pero ya existía el hombre, pero no era alguien consciente como tal. Entonces, ¿entienden el punto? Participa. Bueno, aquí hay algunos puntos que el señor Joaquín Urrutia, primero vamos a mirar la mentirota que se lanza Joaquín Urrutia referente a Génesis 2.7. Vamos a mirar a ver dónde aparece allí el géneto. Esa es una mentirota que se lanza Joaquín Urrutia. Vamos a cerrar aquí esto. Ok. Génesis capítulo 2, el verso 7. Es más, yo le escribí a él, que si por favor nos puede mostrar en Génesis 2.7 donde aparece el géneto. Cosa que no me ha respondido, ¿no? No podemos confundir, obviamente, la gramática hebrea con la gramática griega, ¿sí? Entonces dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y fue el hombre un ser. Fue. Permítame. Bueno, recordemos que en Génesis capítulo 2, verso 7, Joaquín Urrutia en su video dijo que aquí aparece el géneto del mismo que habló de 1 Corintios 15:44, lo cual es una total mentira. ¿Sí? Es una total mentira. ¿Por qué? Porque aquí no aparece en ningún momento términos en griego, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de la Torá, y obviamente la Torá fue escrita en hebreo y en arameo. Obviamente en el año 300 a 350 a.C. fue traducida al griego en la Septuaginta, ¿cierto? Pero eso ya es diferente, es una traducción. Pero si vamos al lenguaje original, tenemos que hablar del hebreo y del arameo. Aquí dice sencillamente lo siguiente: sopló en su nariz vida, ¿sí? Y fue el hombre, Adán, ¿sí? Adán, un ser, nefetz, viviente. Fue, ¿sí? Este fue sencillamente de la raíz hebrea y aramea hayá, lo cual vamos a mirar. No tiene nada que ver con el griego, Joaquín Urrutia. Aquí aparece la raíz hayá, que sencillamente es existir, ser o llegar a ser, ¿cierto? Esto nos está hablando un verbo totalmente distinto a lo que usted nos está presentando, sencillamente referente al griego. Usted nos citó, ¿sí? Nos citó 1 Corintios 15:45, ¿sí? Tratando de contrastarlo con Génesis 2.7, porque es un verbo totalmente distinto. Hayá, ¿sí? Ser, acontecer, llegar a ser, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo realmente el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14? El verbo, que es la palabra, que es la menra, que es el dabar, que es Dios mismo expresado, llegó a ser carne. No fue que llegó a ser Dios, señor Joaquín Urrutia. Llegó a ser carne. Eso es lo que nos está diciendo. Llegó a ser carne. ¿Por qué? Porque él participó de carne y sangre. Vea. Así que el verbo, mírelo, aquí está, ginomai, prolongado, y voz media de un verbo primario, hacer, que sea gen, erar, reflexivamente llegar, ¿sí? Llegar a ser, ¿sí? Llegar a ser. ¿Qué llegó a ser? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Pues que el verbo llegó a ser carne. Porque la carne tuvo principio en Belén de Judea. El verbo no llegó a ser Dios. No. Llegó a ser carne. El verbo es Dios mismo
participando de carne y sangre, señor Joaquín Urrutia. Y le voy a mostrar un texto en Gálatas, capítulo 3, permítame, Gálatas, capítulo 3, el verso 13, si no me equivoco. Vamos allá. Aquí encontramos el mismo ginomai, míralo acá. Aquí dice lo siguiente: y nos redimió de la maldición de la ley, hecho ginomai por nosotros maldición. Pregunta, ese hecho ginomai significa que sería otro sujeto, ¿sí? Otro sujeto que también fue hecho, que sería el sujeto maldición, o cómo lo interpretaría usted, señor Joaquín Urrutia, y cómo lo interpretarían los dinámicos. Aquí encontramos la misma construcción gramatical, morfosintáctica, ginomai. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Sencillamente está hablando de una condición, ¿cierto? De un estado al que él entra por venir a ser nuestra propiciación. ¿Llegó a ser qué? Nuestro sustituto. Llegó a ser el sacrificio propiciatorio por nosotros, el pago de la deuda por nosotros. No es que llegó a ser alguien llamado maldición aparte de Jesús, porque me imagino que sí lo interpretará usted, porque usted todo lo interpreta literal. Y por último, este último texto que voy a leer, Efesios capítulo 2, verso 13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos. Este hechos es la misma palabra ginomai. Pregunta, ¿nosotros ya existíamos? Claro que sí, ya existíamos. No fue que ahí tuvimos un principio nosotros. Ya existíamos, pero fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí está, y les voy a mostrar que es la misma palabra ginomai. Mira, para refutar de una vez por todas las mentiras del señor Joaquín Urrutia, porque el señor Joaquín Urrutia sencillamente se lanza de vez en cuando una que otra mentirilla. ¿Sí? Aquí está, mira. Habéis sido hechos, ginomai. Eso no significa principio de existencia de nosotros. No. ¿Sí? Vea. Y voz media de un verbo primario, hacer, que sea, gen, erar, reflexivamente, llegar a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín Urrutia. Aquí está usted totalmente refutado y la verdad le hago este video. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que usted últimamente se ha dedicado solamente a criticar, pero veo que nadie critica sus videos. Y yo creo que llegó el momento de que empecemos a examinar todo lo que usted presenta, a ver si lo hace de acuerdo a la escritura, ¿sí? De acuerdo a algo justo, o sencillamente lo hace con sesgo doctrinal referente a su doctrina, valga la redundancia. Vamos a seguir oyendo lo que concluye diciendo este señor Urrutia, para que ustedes se den cuenta que Joaquín Urrutia se lanza sus mentirillas. Como tal, entonces entienden el punto, participa, pero no realiza la acción. Ojo con eso. Entonces, en otro sentido, aquí el primer hombre experimenta la acción del verbo que está en voz media. Experimenta la acción del verbo. Ojo con él. Y por último, muy importante, vamos a escuchar que ellos dicen que el logos no puede ser algo porque ejecuta la acción. Bueno, aquí claramente Joaquín Urrutia toma un texto totalmente distorsionándolo, porque él quiere comparar a Adán, ¿cierto? Un hombre que obviamente no es Dios, y lo quiere comparar con Jesús, ¿cierto? Y démonos cuenta que incluso en el Evangelio de Juan capítulo 1, vamos allá, el verso 3, vamos allá, que ahí aparece un verbo muy interesante también. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3, para que analicemos, mira. Todas las cosas por él fueron hechas, ¿sí? Por él fueron hechas. Aquí aparece ginomai, también, señor Joaquín Urrutia. Entonces usted nos va a explicar aquí, si usted tiene un hombre, porque para usted Jesús es solamente un hombre. Usted tiene un hombre, ¿sí? Que le dio existencia a todas las cosas. Este texto refuta totalmente a Joaquín Urrutia y a los dinámicos. Por él, aquí ¿quién está ejecutando la acción? ¿De quién viene hablando? De Jesús. Y se lo voy a probar. Se lo voy a probar. En el principio, ¿sí?
en arge, en hologos, ¿sí? Kai, ¿sí? En hologos, que proston teon, ¿sí? Que proston teon, que hologos, ¿sí? Aquí vean, proston teon, que hologos en, ¿sí? En arge, teos, teos. Entonces, aquí tenemos 3 cláusulas. Vamos a ponerlo en el español. Vamos a quitar aquí un momentico el griego. Y dice, en el principio era el logos o el verbo. Y el verbo era con o en. Algunas traducciones lo traducen en. Y el verbo era, ¿quién? Era Dios. Este era en el principio en o con, porque así lo traducen muchas traducciones. Porque el logos, el verbo, es la palabra, la expresión misma de Dios. ¿Sí? Y luego en el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas. Aquí, este texto refuta categóricamente a Joaquín Urrutia y a todos los dinámicos. Porque aquí los dinámicos deben explicarnos a nosotros cómo así que por un hombre, ¿sí? Porque si él nos va a aplicar la regla de la voz activa, Joaquín Urrutia, aquí debe jugar también la misma voz activa. Y vamos a mirarlo, vamos a mirarlo allí. Permítame. Aquí lo tenemos, Joaquín Urrutia. Aquí lo tenemos nuevamente, Joaquín Urrutia. Mire, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas a través de Él llegó a ser, y aparte de Él, ¿sí? Y aparte de Él, ¿qué dice? Llegó a ser ni uno o ni una cosa. ¿Cuál llegó a ser? A través, una preposición, este es un adjetivo nominativo plural neutro, y de él un pronombre personal genitivo singular masculino, y aquí verbo auristo medio deponente. ¿Ah? Indicativo tercera persona singular. Sencillamente, Joaquín Urrutia, aquí usted tendrá que explicarle a la audiencia, sencillamente, si fue que un hombre, ¿sí? Un hombre fue el que creó todas las cosas. ¿Ah? Medio deponente. ¿Sí ve? Y está diciendo en referencia a Jesús. ¿Sí o no? Ahora vamos allá al texto donde estábamos. Aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿ah? Aquí nuevamente. Mírenla aquí. ¿Qué ha sido hecho? Dice, nada de lo que ha sido hecho, Ginomai, fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está el mismo Ginomai. ¿Ah? Aquí está. Ahí está. Todos estos textos, mira. Todos estos textos desde el hebreo. Porque eso es algo rico en contenido, ¿no? En significado. Como verbo con su propio sentido, llegar a ser. Ser. Están los textos de cosas de la naturaleza, suceder, haber, hacerse, levantarse. De cosas que ocurren entre los hombres, levantarse, hacerse, suceder, llegar a ser, estar, llegar a ser. De las divisiones del día, venir a ser, el día, la noche, la tarde, ser hecho, establecer, cumplir. Mira, ¿se da cuenta? Establecer, cumplir. ¿Ah? Y aquí tenemos Juan 1:3, vea. Todo se cumplió, vea.
ser hecho, establecer, cumplir, creado, etc. Todo eso. Suceder, llegar a ser, acontecer. Aquí tenemos todo. Todo esto son textos para examinar. El géneto casi siempre suele ser después de una pregunta retórica. Jamás suceda ni quiera Dios, etc. Bueno, estos son... Hay mucho material aquí para examinar. Todo esto, mira. Bueno, aquí hay mucho material, la verdad, por lo cual no voy a... Ahí falta mucho para mostrar. Entonces, sencillamente, Joaquín Urrutia, la Biblia nos está diciendo en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que existe ha sido hecho. ¿Por qué? Porque el verbo es ¿quién? Aquí lo dice. El verbo es Dios. Sencillamente. Entonces el verbo en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14, no llegó a ser Dios. No, Él ya es Dios. Llegó a ser carne. Eso es lo que está diciendo. Y muy bien lo explica el hermano Julio César Clavijo. Permítame a ver si lo vemos por aquí. Una explicación que da el hermano Clavijo, ya que me acordé. Permítame, ya para ir concluyendo, para no ser tan largo el video. Por aquí el hermano Clavijo tiene una enseñanza muy buena. Y es esta, mira. Dios se hizo carne o se hizo hombre, como muchas veces se dice, ¿no? Dice aquí, aquella palabra que era Dios, ¿sí?, fue hecha, ginomai, carne, y habitó, esqueno, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre. Hecho es ginomai o ginomai, que significa convertirse o llegar a ser. Eso es lo que significa. Habitar es esqueno, que significa acampar o habitar en un tabernáculo. O sea, el Dios eterno extendió tienda y se manifestó como un hombre entre nosotros. Pero no que el tabernáculo fuese, en este caso, un vehículo donde Dios andaba. No. Sino que el Dios eterno asumió una humanidad verdadera, auténtica, y ahora estaba hecho presente como un hombre entre nosotros. Habitó ahí como un hombre entre nosotros, tabernaculizado. Eso es lo que sencillamente quiere decir este término. Así que, mis amados hermanos, vamos a seguir oyendo a ver qué más dice Joaquín Urrutia, a ver si hay algo más que refutarle. Puede ser algo porque ejecuta la acción del verbo. Esto lo vamos a refutar, escuchen. Y en Juan 1.14, el geneto se halla en la voz. Y en Juan 1.14, el geneto se halla en la voz media, que indica que el logos participa en la acción de hacerse humano. Y aquí otra vez la postura unicitaria queda completamente destruida. Recuerde una vez más, hermano, que un pensamiento no hace nada. El que lo hace es aquel que lo piensa. Y aquí Telí dice que el Logos personalmente hizo algo. ¿Qué hizo el Logos? Se encarnó, se hizo hombre. Por eso muchas traducciones reconocidas así lo traducen. Bueno, aquí Mike Latorre lastimosamente se da un pedraón él mismo en un pie. Porque recordemos que Mike Latorre dice que los unicitarios tenemos razón en cuanto a que el Logos, en referencia a la manifestación de Jesús en carne, ¿cierto? En referencia a, digamos, en el tiempo pasado, por decirlo de alguna manera, está hablando en referencia a, como dijéramos aquí, a un pensamiento, ¿cierto? Lo cual por ahí anda un video que está que rueda de lo que él dijo. Incluso yo hice un programa de esto, más no está diciendo que era un Dios hijo, ¿sí? Recordemos que el Logos es Dios, pero lo que la Biblia no dice es que el Logos es otro Dios, ¿sí? Entonces aquí lo que trata él, Mike, es como de reconciliar de alguna manera que el Logos es Dios el Hijo y que no era solamente un pensamiento, pero ya él había dicho que era un pensamiento. O sea, eso está ahí en mi canal y ustedes lo pueden buscar.
o está también en mi canal, en mi página en Facebook, ¿vale? Para que ustedes miren esa parte, ese programa que yo hice también. Aquí, Joaquín Urrutia lo que ignora, vuelvo y repito, es esto. Joaquín Urrutia ignora esto. En la voz media, el sujeto realiza o experimenta la acción expresada por el verbo de tal manera que enfatiza la participación del sujeto. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Joaquín Urrutia está ignorando. Para Joaquín Urrutia, hasta ahí, él dice la mitad de la verdad como es siempre con ello, ¿no? Vamos a seguir oyendo. Reina Valera, 1977. Y el verbo se hizo carne. Nueva versión internacional. Y el verbo se hizo hombre. Nueva traducción viviente. Aquí la pregunta para el amigo Mike es si el verbo se hizo carne como un Dios distinto, ¿cierto? Y pongámosle el artículo indefinido como un Dios distinto al Dios Padre, ¿cierto? Eso sería una pregunta interesante para los trinitarios. El verbo se hizo carne como un Dios, como un poder distinto al Padre. Sería una pregunta interesante, porque para nosotros eso no hay ningún problema. El verbo se hizo carne, sí, claro, es que el verbo es Jesús y Jesús es el único Dios. ¿Sí? Sencillo. O sea, lo que Mike Latorre está diciendo es dándole realce a nuestra doctrina. Sigamos oyendo. Entonces la palabra se hizo hombre. La Biblia de las Américas y el verbo se hizo carne. Dios habla hoy. Aquel que es la palabra se hizo hombre. No es passive, no es pasivo, no es como que me estaba haciendo algo a mí. Básicamente lo que está diciendo el hermano Mike es que el verbo se hizo, él solo lo hizo. Él mismo lo hizo. Excelente, el verbo, él solo lo hizo. Yo en eso estoy de acuerdo, porque es que el verbo es Dios. ¿Y cuál Dios es? El único Dios. El único Dios. Ahora, si fuesen tres personas divinas que conforman a un Dios, el texto debía decir, y los tres se hicieron, ¿cierto? Se hicieron carne. Porque si no, tendría la Trinidad un Dios dividido. Uno que participó de la acción en hacerse carne o llegar a ser carne, pero otros dos que no participaron. Ahí se muestra claramente una no coigualdad y obviamente se muestra un Dios trino dividido. Entonces, claramente se muestra allí un Dios trino dividido. Uno que solo, en este caso el Dios Hijo, se hizo carne solito, y las otras dos personas divinas que hicieron. Tremendo, ¿no? Ahí se muestra una no coigualdad. Sigamos oyendo. Y es lo que se puede soportar. Sí se puede soportar eso con la gramática. Es muy interesante, un punto muy bueno. Porque la voz media indica participación del referente. Ajá. Pero, como tú estabas diciendo, un pensamiento no se puede hacer a sí mismo. No, un pensamiento no hace nada. El que lo hace es el que lo piensa. Ok, un pensamiento no se puede hacer a sí mismo, pero recordemos que el señor Mike Latorre, lo cual voy a mostrar, ya me hizo mostrar el video, voy a mostrarlo. Mire lo que dice el señor Mike Latorre aquí. Mire lo que dice. Por ahí el señor, aquí hay una controversia entre Mike y el señor Manuel Solís, otro pastor trinitario. Pero por el momento me interesa solo mostrar lo que dijo el señor Mike Latorre. Ahorita acabo de decir que no era un pensamiento, porque un pensamiento no puede hacer nada, pero escuchen lo que está diciendo referente al logos, escúchenlo. Logos, por lo general, en el sentido gramatical, quiere decir eso mismo, una palabra, lo que solo Jesús dice, un razonamiento, una palabra, una expresión. Eso es cierto, Juan la está usando. Para muchos filósofos griegos de mayor influencia de la antigüedad, y especialmente en los tiempos de Jesús, el logos representaba aquel concepto, aquel pensamiento, aquel plan que Dios tenía en su mente cuando hizo el universo y que mantenía el universo en su orden. Entonces los unicitarios tienen razón en decir que en aquellos días el logos se entendía como un plan o un pensamiento. ¿Oyeron? El señor Mike Latorre aquí dice que nosotros tenemos la razón, pero luego dice él que no, que eso no se puede entender así, que un pensamiento no puede no sé qué. Obviamente, cuando nosotros hablamos de que en referencia al logos ya manifestado en carne o participando en carne,
cuando hablamos allá en los eventos, digámoslo así, proféticos, sabemos que está haciendo referencia a que un día llegaría a ejecutarse la obra que Dios tenía en su sola voluntad, en su sola potestad, ¿cierto? Y obviamente, al decir que Jesús es Dios, pues en Él subsisten todas las cosas. Todo el plan en la redención subsistía en Jesús siendo Dios. Incluso en Él subsiste todo el plan en la redención, en la participación en la carne. Todo residía en Jesús como el Dios eterno. Pero en Él mismo había un plan que un día llegaría a ser. ¿Qué llegaría a ser? Llegaría a ser el cumplimiento de lo que estaba planeado en Dios. Entonces ahí, por eso que el texto dice, y el verbo ginomai, carne vino a ser. Fue hecho carne. Se cumplió. Sencillo. Sencillito. Ahora, vamos a mirar qué más dice por aquí este señor. Algo inanimado y abstracto no se puede hacer en sí mismo. Pero en este contexto, good point, brother. Muy buen punto. Como pudieron escuchar, ellos dicen que el logos no puede ser algo porque para ellos el logos ejecuta la acción del verbo y no experimenta la acción del verbo. Ahora yo pregunto, ¿acaso en la tentación de Jesús las piedras son algo o son alguien? Ya que la orden la cual Satanás le dijo a Jesús que le diera a las piedras es él. Dile a estas y ellas, cuando usted va al texto griego, dice, y estas llegarán a ser pan. ¿Quiénes experimentarían la acción? Las piedras llegarían a ser pan. Las piedras, y está el mismo verbo, ojo, el mismo verbo. Lo mismo sucede con la vara. Cuando Aarón y Moisés convierten, ¿verdad?, la vara en culebra. Entonces, lo que dice el texto es que realmente, y la vara llegó a ser culebra. La vara aquí no vuelve y usa realizando el géneto, Joaquín Urrutia. Urrutia. Joaquín Urrutia vuelve y comete el error de usar el géneto aquí, cuando obviamente en el hebreo estamos hablando ya de un verbo totalmente distinto. Éxodo capítulo 4, verso 3. Vamos a ir allá. Para que ustedes den cuenta otra mentirota de Joaquín Urrutia. Éxodo capítulo 4, verso 3. Cosa que es bueno mostrarla para que la gente dé cuenta que Joaquín Urrutia miente aquí sencillamente, descaradamente. Éxodo capítulo 4 debe estar la misma raíz hayá, si no me equivoco. Hayá, no egéneto, porque estamos hablando de hebreo. Éxodo capítulo 4, verso 3. Y se hizo. Mire, aquí está en voz. Aquí está en voz activa. Y se hizo una culebra. Nadie la hizo, ¿eh? Se hizo, según... Permítame. Mire, Joaquín Urrutia, mire cómo el mismo texto que usted presenta te refuta, mira. Aquí muestra, en este caso, mira, si fuéramos a tomar, como usted lo presenta, Joaquín Urrutia, entonces aquí nadie ejecutó la acción sobre la culebra. Mira, permítame porque se bloqueó creo que ya. Mira, en tierra y se hizo una culebra, o sea, llegó a ser una culebra, ¿sí? Mira, se hizo. No dice, y entonces otro hizo la culebra, ¿sí? No. Se hizo, mire. Entonces aquí, ¿cómo hacemos? Porque aquí aparentemente la acción la hizo fue la culebra. Entonces la culebra hizo la acción, Joaquín Urrutia. Ahora vamos a mirar cómo lo traduce el diccionario. Permítame. El interlineal griego. Mira cómo dice el texto aquí en Éxodo. Véalo. Dice,
A tierra tirada dijo, corrió y serpiente fue delante de él. O sea, la tiró en tierra y ¿qué pasó? Fue una serpiente. Y aparece la raíz hebrea y aramea hayá. Hayá. ¿Qué significa? Existir, ser o llegar a ser. ¿Sí? Acontecer, andar, bendición. O sea, aconteció sencillamente lo que estaba allí, digamos, como estipulado, ¿no? Vea. Convertir, ¿sí? Se convirtió, etcétera, etcétera. Entonces mire todos los verbos que conjugan esta raíz, ¿sí? Existir, ser, llegar a ser, etcétera, 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 etcétera. Mira. ¿Sí ve? Entonces, mi estimado Joaquín Urrutia y los amigos trinitarios, sencillamente, ¿qué podemos decir allí? Bueno, parece que se me fue el video de ahí, vamos a volverlo a cuadrar. Bueno, luego usa Joaquín Urrutia Mateo 4:3, donde dice, y ellas se convertirán en pan. Bueno, aquí Joaquín Urrutia se da un pedradón él mismo, porque recuerde que él usó 1 Timoteo 3:16 para decir que el hijo no era el que había, en este caso hablando del Mesías, ¿sí? O que Jesús no era no podía ser Dios porque Jesús no era el que había ejecutado la acción. Pero aquí raramente nombra las piedras que se convirtieron en pan. Dice que las piedras se convirtieron en pan, las piedras llegaron a ser pan, ¿cierto? O que se llegarían a ser pan, según lo que Joaquín Urrutia nos quiere decir. Entonces, para Joaquín Urrutia, aquí las piedras, ¿cierto? Ejecutan la acción. Las piedras ejecutan la acción y se convierten en pan ellas solas. Y eso que es algo, las piedras una piedra es algo inanimado. Y para Joaquín Urrutia, las piedras, según él, sí se pueden convertir en pan. Bueno, yo creo que aquí sería también mirar otras traducciones, a ver cómo lo traducen. Vamos a mirar otras traducciones. Vamos a mirar la versión libre, como dice. Vamos a ver cómo dice. El tentador vino y le dijo, si realmente eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea, claramente está diciendo que hay alguien que está dando la orden. Sí, eso es correcto. Aquí es correcto. ¿Sí? Pero allí en 1 Timoteo 3:16, el texto que él tomó, vamos a mirarlo también. 1 Timoteo 3:16, para ir concluyendo. Vamos a mirar, para que Joaquín Urrutia, 1 Timoteo 3:16, desde el verso 15, para que nos demos cuenta el gran error de los dinámicos. Mire, aquí dice, Pablo está diciendo a la iglesia, ¿cierto? Está diciendo a Timoteo, dice, si me demoro, sepas cómo deben comportarse las personas en la casa de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. Ok. ¿Quién es el objeto de la oración? Del discurso. Dios. Mira. Y la iglesia, obviamente. El pilar de apoyo de la verdad. Entonces sigue diciendo aquí, no hay duda alguna sobre ello y la verdad revelada sobre Dios es asombrosa. Él, ¿quién? ¿De quién viene hablando? De Dios. Él se manifestó en carne. ¿Sí ve? Él se nos fue dado a conocer en forma humana. Mire, una versión muy hermosa, ¿no? Él se nos reveló, se nos manifestó en forma humana. ¿Cuál Dios? Pues el único Dios, porque no hay otro Dios. Sencillo. Bueno, hasta aquí. El Señor Jesús les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Espero no haya sido muy largo el video. El Señor les bendiga. Les invito a que se suscriban a mi canal y compartan también.